la presencia del Señor está en este lugar. Amén. No cabe la menor duda. En estos días de dolor, de sufrimiento, de pérdidas de seres queridos, días donde la confusión muchas veces nos abraza, en los cuales un sinfín de preguntas nos surgen en la mente. ¿Por qué? Días de una herida que va a permanecer sangrante a menos que acudamos al Señor. Días de prueba, pero también de una bendición incalculable. Recordaremos siempre el mes de abril del 2015. Lo recordaremos siempre. ¿Y por qué no? Los que no ha sido el mes de abril, 2014, 2013, 2012, 2011, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Sujetos a el dolor que nos puede acontecer de repente, repentino. No nos esperábamos esto. No nos esperábamos esto. ¿Cuántas preguntas surgen en nuestra mente? ¿Solo alguien tiene las respuestas? Y muchas veces la respuesta es, ya te lo contaré. Pero entre el desvarío de querer interpretar las circunstancias conforme a humanos, tenemos una norma de vida que es la palabra, que está por encima de cualquier razonamiento que usted pueda tener, que es el manual de vida de cualquier hombre, y en ella encontramos refugio y verdades absolutas, inamovibles, que ningún hombre puede tocar. La virtud del dolor. La virtud del dolor. Siempre cuando alguien retoma un mensaje, el Señor sigue hablando. Bueno, siempre, cuando Él quiere, por supuesto. Y este es el caso. Se aumenta, crece la revelación del Señor en cada uno de nosotros. Y yo voy a tocar un texto que toqué el otro día en el cementerio para hablaros de algo tremendo. Seguramente que al principio os vais a empezar a revelar con Dios cuando yo empiece a hablar las verdades bíblicas trascendentes, pero dejadme que termine. Job 5, 6 y 7. Job 5, 6 y 7. Si lo puedes dejar ahí, Boli, genial. Job 5, 6 y 7. Dice así la santa palabra del Señor. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Sin lugar a dudas, solamente hablar este texto y la gloria del Señor y el peso de su verdad nos inunda como un río imparable. Voy a volver a citar la última parte del texto. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Amén. Amén. Los evangelistas durante todo el tiempo de la Iglesia predican un atributo del Señor, y esta Iglesia también lo predica, que es que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén.
y para siempre su misericordia. Si Dios es bueno, es bueno. Recibo cosas pero no quiero entrar. Nuestro problema realmente es que Dios es bueno. Pero da igual, olvidemos esto, porque si no ya me voy para otro sitio. Si Dios es bueno, ¿por qué la buena gente sufre? Si tenemos un Dios que está elevándose Él mismo por medio de su palabra a la categoría de bueno en mayúsculas, ¿por qué sufrimos? Si Él es bondadoso y tiene la calidad natural inherente en su taraná, en su carácter de la bondad inefable, Él es bueno, ¿por qué sus hijos sufren? La verdad que se intentará explicar en quizá 3 domingos o 2 es que la manera que tiene Dios de que su gloria explote en la tierra viene dada por medio de los sufrimientos de sus hijos. Si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. La molestia no viene del polvo, la aflicción no sale de la tierra. Y ahora tenéis que estar realmente atentos a estas palabras. En un momento vais a levantar los puños contra Dios, porque yo os voy a hablar atado a lo que la palabra dice, no lo que la palabra os gustaría que dijera. Yo voy a hablar como esclavo que tiene un amo, no como alguien que os ama y quiera que vengáis a la iglesia. Yo os voy a hablar como un siervo de Dios, como un vocero esclavo de su voz. El pensamiento casual ha sido y será una forma de consolar al hombre natural y al hombre carnal. Voy a explicar esta verdad. Durante 40 años nos han estado enseñando, incluso la Iglesia Católica sí lo enseña, que nosotros estamos viviendo en esta tierra sujetos a casualidades. Y las circunstancias son circunstancias que acontecen porque acontecen. El pensamiento de la casualidad es el pensamiento en que se aferran los predicadores que no quieren que sus iglesias queden vacías. Porque al dar lugar a la casualidad se niega el totalitarismo del Dios de la Biblia, el cual tiene en sus manos todos, y digo todos, los poderes de los tiempos y de las cosas vividas anteriormente, vividas hoy y que vivirán mañana. Amén. Esta corriente de pensamiento, la casualidad, esta corriente de pensamiento, la casualidad, es la corriente idolátrica de las más grandes que jamás la historia de la Iglesia ha vivido. Amén. ¿Por qué? Porque entronar a la casualidad como el evento que moviliza tu vida es desentronar a Dios de su trono. Así es. Amén. Aleluya. Yo he escuchado
locuras, y no locuras buenas, sino muy malas, que se rigen por la lógica humana para no dañar a la gente, dejando de que Dios no sea perdona, Señor, iba a decir una palabra que podría herir. Que Dios no es el que dicta, el que manda y el que bajo sus manos y sus decretos eternos están sujetas todas y cada una de las cosas. El Dios de la Biblia es soberano. Gloria a Él. Amén. Aleluya. He escuchado barbaridades como que Dios no interviene en la muerte. Cosas tan blasfemas como que Dios no interviene en la muerte de nadie. La Biblia nos dice que en sus manos están las llaves de la muerte y del Hades. Esto es lo que dice la Biblia. Pero esto no queremos escucharlo. Este mensaje yo lo recibí cuando el Señor se llevó a mi suegra. Y yo no quería escuchar esto. Una mujer que está sirviéndote, una mujer que está adorándote con todo el corazón. ¿Por qué? Y quiero que sea una casualidad que viniera un cáncer y acabara con su vida. Pero la Biblia no me dice esto. La Biblia me dice, no hay casualidades, hay causalidades. Amén. Quien cree en la casualidad está creyendo que su Dios es la casualidad. Y es una mente totalmente errada en idolatría, sumida bajo el yugo de lo circunstancial. Tu Dios es lo que te pasa. Mi Dios está sentado en el trono y rige a las naciones con vara de hierro. Este es mi Dios. Esperar. La Biblia nos muestra un Dios dominador y dominante de todo, absolutamente todo lo que le ocurre al hombre. Escrito está. ¿Y por qué solo ves este verso para bien y no para mal? Ni un cabello de tu cabeza caerá sin que Él dé su permiso. Pero esto te gusta aplicártelo para bien. Así es. Pero cuando las circunstancias no te agradan, repito el verso, ni un solo cabello de tu cabeza caerá. Y muchos de nosotros se nos están cayendo muchos. Amén. La corriente de pensamiento de un Dios soberano es totalmente la corriente de pensamiento que declara la Escritura. Dios de sí mismo. Dios es omnipotente. Y Dios declara en su palabra la idea de que Él tiene el control de todas las cosas. Descansa en esto, pecador. Dios tiene el control de todo y Él es bueno. Amén. Aleluya. ¿Puedes descansar en este mullido colchón? Dios es bueno. Y todas las cosas que le acontecen al justo le acontecen para bien. Ahora surge la pregunta. Ya hemos puesto al Señor en el trono, hemos quitado la casualidad del trono durante 40 años. No, bueno, esto tiene que pasar y ya está, ya ha pasado. No. Esto ha pasado porque el decreto de Dios eterno así lo quiso. Ahora la pregunta surge, si cuando una persona sufre dolor, ¿es que Dios infringe ese dolor? Porque esta es la siguiente pregunta, yo te digo, no. Dios no es un sátiro tirano que está en el cielo, que tiene la capacidad de infringir dolor y se deleita en el dolor que infringe. Esto no es lo que declara la Biblia, Dios no es este. Dios en su voluntad permisiva obra de la manera que tiene que obrar para que Él se lleve la gloria y para que sus hijos crezcan en Él. Amén. Véase Job 1:11, dice el Señor a Satanás:
Ahora extiende tu mano, pero no le quites la vida. ¿Cómo? ¿Quién hirió a Job? ¿Fue Dios? No, lo hirió la mano de Satanás con el permiso autoritativo de Dios. Amén. Amén. Qué diferente. Escúchame, ¿quieres un consejo que he recibido estos días? Mejor que te toque Satanás a que te toque Dios. Porque la mano de Dios es mucho más fuerte y más grande, y no se puede Satanás coger la mano de Dios y echarle un pulso. Así que no dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de Satanás. No, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios omnipotente. ¿Estáis aquí? Amén. ¿Estáis escuchando toda esta introducción? Vamos a recopilar. Nada es casualidad. Hay un decreto para todo, un tiempo para todo, y todo lo que nos acontece es para un bien. Amén. ¿Qué diremos, pues? ¿Que el Señor se complace en que ocurran estas cosas? No, hermanos, el Señor no se complace en que ocurran estas cosas. Pero os voy a hablar del motivo por el cual ocurren estas cosas. El principal motivo por el cual ocurren estas cosas. Génesis 3:16. Mejor dicho, voy a leer el 15 de memoria y el 16. La Biblia dice: y pondré enemistad. Está hablando, por supuesto, de la caída de Adán y de Eva en el huerto del Edén, cuando han transgredido la ley de Dios, cuando han pecado en contra de Dios. Dios los busca, ¿qué habéis hecho? Y Dios manda un juicio a la serpiente por tentar y al hombre por pecar. ¿Estáis aquí? Todos conocéis la historia. Y ahora Dios dice, verso 16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos. ¿Os habéis fijado que en un solo verso se nombra 2 veces el dolor? Esto significa que no hay ninguna evidencia, y ahora alucinad, no hay ninguna evidencia de que pre-caída, antes de la caída, existiera el dolor. ¡Madre mía! Voy a repetirlo. No hay ninguna evidencia de que antes de la caída de Adán existiera el dolor en el hombre. Pero el pecado ha provocado un juicio. Amén. El dolor a toda la raza humana. Por el pecado entró el dolor, por el pecado entró la enfermedad, y por el pecado entró la muerte. Así es. Impresionante. En otras palabras, el causante del dolor no es Dios, Él es bueno. El causante del dolor es el pecado producido por el hombre. El causante del dolor no es Dios, sino usted. Lo siento, ya nos hemos caído del evangelismo, del ego y del humanismo. Usted no es el centro de nada, Dios es el centro de todo. Amén. Pero a mí me habían dicho que yo, aleluya, y venga. No, ni aleluya ni venga. Usted no es el centro de nada. Dios es el centro de todo el ser humano. Por el pecado de Adán entra el dolor. ¿Cuánto me juzgaron por este mensaje? Por el pecado de Adán, en todas las generaciones de los hombres desde Adán, todos sufrieron dolor. Y ahora hay esta reflexión: si por un pecado, ¿cuántas veces pecó Adán? ¿Una? Sí. Por ese pecado de Adán, el juicio de Dios se extendió de tal manera que ese solo pecado de Adán provocó, escuchadme bien, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Pasad. No quiero que os perdáis.
entender que es muy importante. Amén. Gloria a Dios. Miradme. Escuchad. Si por un pecado, el Señor extiende su juicio al hombre, de tal forma que un pecado provoca el justo juicio, y el justo juicio de Dios son dolores en la preñez. La pregunta es, si ese dolor es la consecuencia de un solo pecado, y voy a hablar de un momento del dolor de la preñez, el dolor de dar a luz, dicen los médicos y los patólogos que es el dolor más grande que ningún hombre puede sufrir. Hombre, hablo de raza, por supuesto. Que yo sepa, no hay ningún hombre que haya parido. Bueno, sí, Cristo. La gloria para Él. De su costado salió sangre y agua. Gloria a su nombre. Y de ahí salimos nosotros. ¿Lo creéis? Amén. Amén. Si por ese pecado el juicio de Dios se extiende con estos grandes dolores, muchas veces se ha dicho, mi abuela decía, parir es morir, nene. Lo decía mi abuela. Si por ese pecado el justo juicio de Dios es dolores tan inmensos, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces habéis pecado? ¿Cuántas veces habéis roto los estándares de Dios? ¿Cuántas veces habéis roto la ley del Señor? ¿Cuántas veces te habéis negado con vuestros hechos? Si por un pecado el justo juicio es dolores en las preñeces, ¿por cuántas veces pecaste? ¿Cuánto dolor mereces? ¿Estáis siguiendo lo que estoy hablando? ¿Cuánto dolor mereces? Si por un pecado el justo juicio fueron esos grandes dolores, ¿cuánto dolor mereces tú? ¿Te reconoces pecador? Esa es la pregunta. ¿Reconoces que has negado a Dios? ¿Reconoces que has transgredido su ley? Luego, a ver, si tú vas a comprar algo y recibes algo, no querrás recibir menos, o otro que reciba menos de lo que tú pagaste por ello. La misma ley que tenía que ser para Adán tiene que ser para ti, amigo mío. Luego, ¿cuántas veces pecaste? A mí se me rompe el corazón, porque entendiendo la verdad bíblica y la doctrina correcta, la pregunta ya deja de ser ¿por qué el justo sufre? La pregunta es ¿cómo sufrimos tan poco? Así es. ¿Estáis entendiendo? ¿Cuántas veces has negado la santidad del Dios omnipotente? ¿Cuántas veces has roto los estándares de Dios? Luego, ¿por qué el justo sufre? No es una pregunta que venga de un corazón que ha conocido a Dios. Es sí, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando se conoce el Dios de la Biblia, esa pregunta no puede provenir de alguien que sepa los estándares del Señor, sino todo lo contrario. Es una pregunta incitada por el enemigo, incitada por el mal. De esta manera uno se pone en rebeldía con Dios porque deja de conocer la verdad de su palabra. La pregunta ya dejó de ser ¿por qué estoy sufriendo? La pregunta es ¿por qué sigo vivo? Así es. ¿Por qué aún Dios, con las veces que he pecado, me permite respirar? ¿Por qué aún Dios, con las veces que he roto su ley, me permite reír? Porque a veces Dios, cuando he transgredido su palabra, ¿por qué hay veces que aún soy feliz? Esa es la pregunta. Amén. La pregunta es esa. ¿Cuántos dolores de parto has merecido? Lo siento, hermano. ¿Cuántos dolores has
merecidos sabiendo que el justo juicio de Dios es ese. ¿Cuántos? Mirad, esto entraña una verdad, y esto no está en el mensaje grabado. Quien no mide bien su pecado es que no ha medido bien a Dios. ¿Verdad? Otra oportunidad. Quien no mide bien su pecado es que no ha medido bien a Dios. Hay gente que no tiene la medida de su pecado, y no es porque le falta una vara de medir, es que nunca se puso delante de Dios. Solo estando delante de Él nos veremos a nosotros mismos. Solo viéndole a Él te verás a ti. Por eso es necesario encontrarse con esta, porque cuando vas a esta, ay, la que digo ahora, Señor, escúchame, la iglesia no es el estándar, los hermanos no son el estándar, no, tú te ves bueno porque te fijas con el hermano, te ves mejor porque te fijas con otras iglesias. Las iglesias y los hermanos son los estándares. Hay un estándar que es puro y inmaculado, es Cristo. Cuando te pones delante de Él es cuando realmente te conoces. Solo ante Él conoceremos la magnitud de nuestro pecado. Solo ante Él. Tú vendrás al camino y podrás estar 20 años aquí y no conocerás lo que hiciste, a menos que vayas un día a la cruz, a menos que te encuentres con Él, a menos que leas su palabra, a menos que escudriñes las Escrituras, a menos que veas que por un solo pecado, y no fue ni adulterio, no fue ni borrachera, no fue nada, fue comer de un árbol que Dios le dijo que no comiera. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? ¿Lo ves como todo cambia? ¿Lo ves como hemos empezado diciendo, Dios mío, ¿por qué sufrimos? Y ahora estamos diciendo, Dios mío, ¿cómo es que aún podemos reír? ¿Verdad? ¿Cómo es que nos permites respirar? ¿Cómo es que nos permites abrazarnos y amarnos? ¿Cómo es que nos permites estar juntos? ¿Cómo es que nos permites comer si no paramos de negar tu nombre, Señor? El diccionario dice de medir, es determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida, que se toma como referencia generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Es decir, el instrumento de tu medición no es la iglesia. El instrumento de tu medición es Cristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Lo siento. Te viste bueno hasta hoy. Aleluya. Te viste una buena persona hasta hoy. Amén. Yo soy honrado, no he hecho daño a nadie, lo siento. Ese no es el mensaje del Evangelio. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un sacrificio que avala una muerte que avala un pago que justifica, y una justificación que desde el cielo regenera en la tierra. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A Él sea la alabanza, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. Pero el mensaje más revolucionario que ningún hombre escuchó, Él no está en la tumba, Él ha resucitado. No puedo salir de aquí. Usted vivirá en crítica cuando se mida con el hermano. Usted vivirá en envidia cuando su vara de medir se halle al lado. Pero cuando se enfrente a Cristo, usted no podrá solo que criticarse a usted mismo, solo podrá que hablar de usted mismo, porque el estándar no es la iglesia, el estándar es el Cordero Supremo. El estándar es que somos más buenos en el camino que los otros. Porque te estás midiendo a los otros. Cuando te mides a Cristo, te ves horrendo, malo, perverso.
¿Nos medimos con la gente o nos medimos con Él? La pregunta no es por qué sufre la buena gente. No existe la buena gente. Lo siento. La pregunta es, ¿cómo es posible que haya momentos que seas feliz si tu ofensa a Dios es constante? ¿Cómo es posible que Él me visite? Satanás lanza saetas en forma de pregunta. Son interrogantes que se clavan en la mente para ponerte en contra de Dios. Pero tengo una noticia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando yo estaba recibiendo este mensaje, mi suegra estaba agonizando. Yo preguntaba, ¿por qué, Señor? Mis suegros están sirviendo en una iglesia a 200 kilómetros de Barcelona, un esfuerzo terrible. ¿Por qué? Porque desde el primer momento el Señor me dijo, me la llevo. Me acuerdo que me dieron en la clínica Tecno me dieron una sala para orar a mí solo y íbamos. Y yo recibí esta palabra, la virtud del dolor. La pregunta no es ¿por qué los niños nacen con síndrome de Down? La pregunta es ¿cómo es posible que después de lo que sabemos nazcan niños sanos? Amén. La pregunta no es ¿por qué una pastora sufre cáncer y muere? La pregunta es ¿cómo es que todos no tenemos cáncer? Esa es la pregunta bíblica. La pregunta es esa y hay una respuesta. ¿Por qué? Repito, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Escucha esta frase. El dolor no es tu pregunta. El dolor es tu respuesta. Amén. Amén. Repetición. El dolor no es tu pregunta, Laura. El dolor es la respuesta. El dolor es la reacción del cuerpo a algo. El dolor es respuesta a algo. Y atención, ¿cuántos estáis enfadados con el dolor? Yo. No, yo levanto la mano y esto ya sabéis que yo estoy enfadado con el dolor. ¿Por qué le ha pasado esto a José y a Soraya? ¿Por qué a Samuel y a Isaac? ¿Por qué? Dori, las viudas, mi suegro, ¿por qué? ¿A quién matamos? No, que vamos a matar a alguien. Porque yo estoy enfadado por esto. Oh, hermanos, escuchad esta verdad. Yo estoy enfadado con esto. El otro día en el escenario yo como que veía a mi suegra ahí y me enfadaba. ¿Por qué no puede estar aquí? Hay un responsable. Y el responsable os lo presento para que vayamos en contra de él. El pecado. Si quieres centrarte en un foco que ha causado el dolor y la muerte, no es el Dios que está en el trono, es el pecado que habita en nosotros. Si las iglesias se centraran en predicar esto, habría otra actitud enfrente del pecado y calificaríamos a Dios como es bueno y para siempre su misericordia. Tengo el culpable, vayamos a por él, os llamo soldados. Hay un enemigo el cual tenemos que pelear. No son los hombres, tampoco es Dios, es el pecado que hay en nosotros. Contra él vamos a muerte. Solo hay una medicina que le puede. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Aleluya. Y ahora citaría el capítulo 7 de Romanos. Yo diría, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo sabe quién es su enemigo. Pablo, su enemigo no es el hermano de al lado, ni los hombres, ni Alejandro, no. Su
Y no me digas que no lo encuentras, porque yo cada día me encuentro con Él. Y es algo tan palpable y tangible que asusta. El no calibrar nuestro pecado nos enfrenta a Dios. Sigo. Hay una clara diferencia entre los que no calibran el pecado y los que sí se han encontrado con Cristo, se han puesto delante de Cristo y miden su pecado y de esta manera atienden a medir a Dios como lo que es inmedible. Los que no miden bien, y ahora el enemigo intentará que no escuches esto, los que no miden bien viven depresivos con penas y dolores, y no estoy siendo insensible a lo que está aconteciendo. Hay que sufrir porque es tiempo de sufrir. Y hay que llorar porque hay que llorar. Y estoy con vosotros llorando. Pero hacen de eso una razón y muchas veces la tienen como dominador de su vida. Alto, ¿eh? Esto es muy alto. Es decir, eso les domina, les guía y les conduce. ¿Por qué? Porque no miden su pecado. ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? No, escúchame lo que te digo. Esa manera de vivir les provoca una autocompasión constante y se retroalimentan de la misma pena y no permiten que Dios consuele. Madre mía, por favor. Es muy alto. Es muy alto. En otras palabras, ellos desean que todo el mundo vea su dolor porque es la única manera de que los hombres sean buenos con él. ¿Me entendéis? La única manera de tener amigos y que nadie te aguanta, pero como sufriste, hay gente que está contigo. Esa autocompasión para ellos es el dolor que más grande nadie ha sufrido y todos los demás no han sufrido como él. Y ese dolor todo el mundo debe reverenciarlo, y quien toque ese dolor deja de ser su amigo. Por eso yo quizás hoy deje de ser tu amigo, porque estoy tocando dolor. Digo más, muchas veces no desean que Dios se lo quite, porque eso sería traicionar al ser querido que murió. Oh, hermanos, no quiero que Dios me lo quite, porque para mí esto es traicionar. Y no quiero reír, porque para mí esto es traicionar. Y no estoy diciendo que ahora tengamos que reír, vamos a llorar. Hay que llorar. Hay que llorar porque es duro lo que estamos viviendo. Pero ¿saben? Esta gente que no mide su pecado, no se pone delante de Dios, tiene esas razones para pedir que el mundo reverencie su situación. Y fue alguien porque sufrió. Pero los que se ponen delante de Dios, los que en el dolor donde vosotros y nosotros estamos pasando se ponen delante de Dios, los que sí miden bien, analizan su dolor en base al dolor que nosotros le causamos a Dios, entonces los tales son consolados. Amén. Impresionante. Y muchas veces, y ahora estoy hablando a ti, sí, a ti, muchas veces no entienden cómo con esa pérdida tan fuerte pueden reír, amar y ser felices. ¿Sabes por qué? Voy a repetirlo. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Se niegan al consuelo porque el consuelo para ellos es una traición. El enemigo sabe muy bien darte la razón en tus heridas. Y agrandará tus heridas para que Dios no te consuele. Pero aquí está aquel que abre los cielos, aquel que con 2 puñetazos tumba al demonio. Es más rápido que el rayo, brilla más que el sol. Él viene, consuela, Él viene y da vida. Lo diré. Tales son
desconsolados, y esto te está pasando, y yo sé que te está pasando porque yo recibí esto esta semana, esto te está pasando, está diciendo, ¿por qué no estoy mal? No te digo que levantes la mano, pero sé que eres tú. ¿Por qué esto no estoy tan mal? Te lo voy a decir, porque el dedo del Señor, la mano del Omnipotente, te ha señalado, te ha dicho, le consuelo por mi gracia, le consuelo por mi gracia, le consuelo por mi gracia. Mira, escúchame, Dios no minimiza tu pérdida. Porque si alguien sabe lo que es perder un ser querido, el que lo sabe de verdad es Dios. No minimiza tu pérdida. Solo Él quiere que entiendas que la evidencia de su compañía curará tu herida. No quiere minimizar lo que ha sucedido. Es gravísimo, hay que llorar. Pero permítele que entre. Déjale que te cure. Gloria a Dios. Amén. Hay gente tan necia, y aquí no los veo, sino dirías aquí, no es de aquí, que prefiere que se llore por siempre por él antes que tener la compañía de Dios. Virgilio sabe de lo que estoy hablando. Porque pasear su pena se ha vuelto en el motivo de su vida. Pero, querido amigo y hermano, no te sientas culpable por tener esperanza. No te sientas culpable por tener esperanza, porque como segura y firme ancla del alma, seguid Hebreos, es la esperanza, y Romanos dice que su esperanza no avergüenza. El hombre te avergonzará, la familia te avergonzará, la iglesia te avergonzará, pero hay una esperanza que no avergüenza, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Voy a terminar. Calibrando tu pecado, poniéndote delante de Él, entenderás de que mucho más tendríamos que sufrir cada día. El pueblo de Israel estaba en una situación terrible como tú estás hoy. Y este es el texto del mensaje que quería que me escucharais con mucha atención. La situación es un caos. Todo el mundo hace lo que quiere. Se tiene por profetas verdaderos los falsos, y los verdaderos se les tiene por falsos. El pueblo persevera en la idolatría. Dios levanta un hombre llamado Jeremías. Señor, ¿qué queremos? Quiero curar a mi pueblo y no me dejan. Intento abrazarlos, pero no quieren, prefieren estar con la reina del cielo. De reina del cielo a rey del cielo hay dos letras. ¿No veis? No hace falta cambiar mucho la Biblia para que sea otra Biblia. Con dos letras basta para adorar a un demonio. Así es. Intento tocarlos, pero no quieren. Intento sanarlos, pero no acuden. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y Jeremías exclama estos versos: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Pero lanzo una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no pregunta, sino afirma. Dice: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí a un médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Está diciendo:
hay médico en Galaad. Aún hay bálsamo en el monte de Galaad. Era un lugar donde crecían unos árboles muy distintos a los demás. Unos árboles en los cuales cuando eran heridos, esa resina era un bálsamo que curaba herida. Y lo que está diciendo Jeremías es, a ver, que ya no hay árboles ahí arriba. Si herís el árbol, continuará dando resina. Oh, se me rompe el alma. ¿Qué es bálsamo? Bálsamo, dice el diccionario, que es un medicamento líquido que se aplica para aliviar llagas y heridas. Líquido medicinal que fluye de ciertos árboles. Y yo te digo hoy, a ti que sufres, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿Es que acaso no hay médico para que cure la herida de mi pueblo? Yo os digo, desde aquí, desde este lugar, en un púlpito que no está elevado sino a vuestra altura, sigue habiendo médico en Galaad y sigue habiendo bálsamo para el herido. El bálsamo del monte Galaad. ¿Saben? Tenía una característica: era gratis. No era una medicina preparada para el hombre. Era simplemente herir un árbol y la resina ya la tenías. Ese es el bálsamo que Dios quiere darte. No un ungüento preparado por hombres, sino mana del mismo árbol. Y ese bálsamo es para ti. Segunda característica, era fácil de aplicar. Hermano, la medicina que te mando es fácil de aplicar. Tan solo arrodíllate, clama a tu Dios, sube a Galaad y Él te curará. Pero si hay una verdad en esto, y me vais a disculpar mucho el lenguaje que voy a usar, será tremendamente conflictivo entre nosotros decir esto. ¿Sabéis? Bálsamo, esa palabra es una palabra que está escrita en lengua semítica, que ha sido, ha viajado hasta el tiempo de hoy. Y bálsamo es Baal Shemen. Esta es la palabra original. Baal Shemen. ¿Os suena algo Baal? Sí, Baal es que para nosotros es un demonio, pero Baal, la palabra en sí es Señor. Señor en lengua semítica. Y Shemen es semilla. Aleluya. Madre mía. Es decir, el bálsamo es la semilla de Dios. Amén. ¿Cómo? El Señor usará la circunstancia que te ha acontecido y lo está haciendo para engendrar su semilla. El Señor usará la pena y el dolor para que puedas abrirte a que Él engendre la semilla en ti. Baal Shemen, ¿saben qué significa? Semilla de Dios. Es la semilla del Señor. En otras palabras, en lugar de los amoríos del Señor en ti, será el lecho donde lloras tu herida. Porque Él no irá a buscarte a palacios. Él se acercará cuando llores. Él se acercará cuando sufras. Porque sigue habiendo bálsamo en Galaad. Sigue habiendo medicina para la hija de mi pueblo. Es por eso que la Biblia habla de ella misma y de la palabra de Dios como la semilla de Dios. Y la palabra semilla no la quiero tocar porque os escandalizaríais, pero imaginaros cómo se hacen los niños y de esta manera os imaginaréis de lo que está hablando Dios. La semilla de Dios es eso. Por eso quien tiene la semilla de Dios en él no puede pecar ni puede caer en amargura, no puede tener raíces de amargura. ¿Por qué? Porque el bálsamo vive dentro y tenemos penas y dolores, pero hay cosas que no podemos entender. El que podamos reír y amar aun en estas circunstancias. Yo os digo la respuesta. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cierra tus ojos. Apareció la tribulación, pero hoy aparece
el bálsamo. Y escucha esto. Mira, el bálsamo proviene de un árbol que se hiere y saca resina. Qué bueno es, hermanos. Aún sigue habiendo bálsamo en Galaad, pero vamos a transformar un poco geográficamente. Ahora el bálsamo ya no está en Galaad. El bálsamo está en el Gólgota. Y hoy podemos decir, ¿acaso no hay medicina en el Calvario? Si sigues siguiendo ese árbol, seguirá brotando esa resina que da vida. Si coges tu cuchillo de tu pecado y sigues siguiéndole, seguirá brotando esa sangre. Ese árbol no ha dejado de dar bálsamo. Acércate a él. Acércate a él. Acércate a él. Lo que estás sufriendo es mucho. Dios no minimiza tu sufrimiento, pero Dios quiere aplicar su bálsamo. En un mes hemos sufrido mucho y seguiremos sufriendo, pero hay alguien que está preparado para que en sus heridas tú recibas el bálsamo.